Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, agradeceros la participación en la encuesta de los vídeos que puse el otro día en Telegram. Y nada, bueno, viendo un poco las peticiones de que os apetecía que hiciéramos un pequeño simulacro de un examen, pues he elegido un cuestionario del Cuerpo General de Auxiliar de Administraciones del Estado del año 2018. Vale, os lo voy a poner en la pantalla para que lo veáis. Luego lo dejaré como enlace de descarga a través del canal de YouTube. Vale, va a ser este examen que vamos a ir resolviendo poco a poco con las preguntas que nos trae. Bueno, la primera pregunta que nos dice sería señala cuál de las opciones no es un sistema de archivos. Bueno, acordaos que los sistemas de archivos tienen que ver con con los discos duros, básicamente, donde se guardan toda la información. Esa información tiene que estar guardada a través de un sistema de archivos que lo que hace es ordenar esos datos. Y nos daba cuatro opciones: FAT32, X2, NTFS y Solaris. Bueno, simplemente para que lo recordéis, que también está en uno de los vídeos del canal. Si nosotros entramos en cualquiera de las carpetas y nos vamos a este equipo y nos vamos al disco local, que este es el disco duro C, y nos vamos a sus propiedades con el botón derecho, él ya nos va a dar aquí un sistema de archivos. Normalmente el sistema de archivos que están colocados es un NTFS, que sería para grandes volúmenes de datos. Y luego en la pregunta que nos estaba diciendo era NTFS es una de las correctas. FAT32 es otro sistema de archivos que utiliza sobre todo los pendrive, ¿vale? Que también lo explico en uno de los vídeos del canal. Xdocs es un sistema de archivos que utiliza el sistema operativo de Linux. Por tanto, también es válido. Así que la que no es válida aquí sería Solaris, porque Solaris es un sistema operativo, pero no es un sistema de archivo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes no es un sistema de archivo? Sería la opción D. Esta es la que habría que haber marcado. Bueno, la segunda pregunta nos habla de en Word, ¿cuál de las siguientes opciones de vistas de documento maximiza el espacio disponible para lectura? ¿Vale? Entonces nos da cuatro opciones: diseño de impresión, lectura de pantalla, esquema y diseño web. Simplemente decir que una vez que estemos en Word, acordaos que todas las vistas se guardan en este panel. Estos son los modos de vistas, ¿vale? Entonces nos habla de cuál es el que amplía toda esa información. En este caso sería el modo de lectura, que es este de aquí. Si nosotros abrimos el modo de lectura en cualquier documento, pues lo que va a hacer es expandirse la pantalla en su máximo capacidad, ¿no? Y lo que nos va a mostrar directamente es toda la pantalla. Así que la pregunta en este caso que nos preguntaba cuál de las siguientes opciones de vistas de documento maximiza el espacio sería, en este caso, la opción B, lectura de pantalla completa, ¿vale? Esa era bastante lógica. Em, La tercera pregunta nos dice si al pulsar el clic del derecho del ratón sobre el icono de inicio de Windows, ¿qué ocurre? Vale, acordaos que el botón de inicio es el el icono de Windows, de la bandera. En este caso nos daba cuatro opciones. Se abre un menú con diferentes opciones de configuración de administración de Windows. Se abre el explorador, se abre Cortana o se abre el explorador de Microsoft Edge. Si nosotros le damos al botón derecho, fijaros que ya nos deja una serie de opciones, ¿vale? De configuración de Windows. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, 3A, para que abra la configuración de administración de Windows. La cuarta pregunta nos dice: en Excel, en una columna, tenemos nombres y en la B tenemos apellidos y queremos calcular una columna que muestre el valor de nombres, un espacio en blanco y el valor de apellidos. Nos da cuatro opciones de respuesta con diferentes variables, entre sumas, comillas, concatenadores. Bueno, esto se refiere a que si nosotros tenemos un Excel abierto, y voy a abrir un libro en blanco para que lo podáis ver, y nos dice que si tenemos nombres, aquí por ejemplo ponemos nombres y aquí ponemos apellidos. Vamos a configurar una pequeña tabla. Aquí tenemos, por ejemplo, el nombre de Juan, Fernández, Marta Gómez. Entonces, ¿cómo lo concatenamos? ¿Vale? De esto también haré un vídeo de funciones de texto para que lo vayáis viendo. En este caso nos habla de cómo se unen nombre y apellidos y que genera un espacio en blanco. Bueno, pues para eso nosotros tendríamos que poner un igual, coger la celda correspondiente, ¿vale? En este caso sería Juan, y concatenarlo. Para concatenarlo necesitamos usar la tecla del concatenador. Este concatenador es la
ampersand, se llama, es la I inglesa, y luego a partir de ahí pues pondremos las comillas, un espacio, unas comillas y otra vez el concatenador, ampersand, y la celda correspondiente a los apellidos, ¿vale? A esto se refiere esa pregunta. Cuando le dé a intro, aparecerá Juan Fernández, ¿veis? Juan espacio Fernández, y esto es lo que nos dice. Así que nuestra fórmula sería con igual, con los concatenadores, las comillas para dejarle el espacio y luego el concatenador para la otra celda. Entonces, la pregunta que nos referían era cuál es la correcta. En ese caso sería la A, porque tiene la función de las celdas con el concatenador y el espacio en blanco entre comillas, ¿vale? La quinta pregunta nos habla de, en Windows 10 queremos ver alguna información sobre el computador, como el nombre del PC, la edición de Windows instalada, la cantidad de memoria RAM. Dentro de la configuración de sistema, ¿qué opción elegiremos? Nos da cuatro opciones: aplicaciones y características, almacenamiento, acerca de y notificaciones y acciones. Bueno, aquí está bastante clara porque si nosotros buscamos en la búsqueda de Windows y ponemos acerca de, nos aparecerá acerca de tu PC, ¿vale? Y nos muestra toda esa información de que la que nos habla, ¿vale? Que sería el nombre del dispositivo, el procesador, la memoria, la edición de Windows, toda esta parte de aquí sería la parte informativa de la que nos habla esa pregunta. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería 5C, acerca de. Dice, ¿con qué sistema, la pregunta número 6, con qué sistema de almacenamiento de archivos en la nube está integrado por defecto el explorador de archivos de Windows? ¿Vale? Bueno, acordaros que Windows es el sistema operativo que es de Microsoft y por lo tanto lleva nube, es decir, el almacenamiento de los datos se almacena en la nube y su nube es OneDrive, así que la respuesta correcta a la 6 es la A, aunque es verdad que Google Drive y Dropbox y Amazon se pueden considerar como datos de almacenamiento y tienen herramientas para ello, pero en este caso nos pregunta sobre la de Windows, ¿vale? Por lo tanto es de Microsoft, por lo tanto OneDrive. La pregunta 8, la pregunta 7 me la salto porque es de procedimiento administrativo. La pregunta 8 dice que en Excel queremos mostrar un mensaje de IVA normal si en la celda B10 el valor es 21% y otro de IVA reducido si tiene otro valor. Vale, entonces en este caso nos dice cuál de las siguientes fórmulas cumple estos requisitos. Nos habla de la celda B10, 21%. Si me voy a Excel, voy a quitar esto que teníamos hecho. Vale, nos habla de la B10, aquí nos habla de que la celda contiene 21%. ¿Vale? Esto es lo que nos dice. Entonces dice que cuando el valor de esa celda sea igual al 21%, ¿vale? Nos dice que si es igual, entonces tiene que aparecer el mensaje de IVA normal. Y si no, tiene que aparecer el mensaje de IVA reducido. Está claro que es un condicional, así que me voy a ir a formar un condicional igual, sí, paréntesis. La prueba lógica sería que la celda B10 es igual a 21%. En este caso podemos poner 21%. Podemos poner también la celda correspondiente, ¿vale? A lo que tengamos. Si B10 es igual al 21%, entonces nos dice que es un IVA normal. Y eso tiene que ir con comillas, porque es un texto. Y si no, pues es un IVA reducido. Vale, entonces, la pregunta que nos hacían, la cuestión que nos preguntaba era esa, ¿no? Si en B10 el valor es de 21%, ¿vale? Y lo único que tendremos que tener en cuenta es el tema de las comillas o no comillas, ¿vale? Depende de si es un valor numérico o es un valor textual. Acordaos que los valores textuales llevan comillas y los valores numéricos no lo llevan. Por lo tanto, en este caso hemos puesto el sí con la función B10 21% y cierro el paréntesis, ¿vale? Esta sería la función y entonces nos daría un IVA normal. ¿Por qué? Porque es coincidente, ¿vale? A lo que nosotros tenemos puesto en B10. Si este 21% lo cambiáramos y pusiéramos, por ejemplo, el 7%, entonces sería un IVA reducido, ¿vale? Pero bueno, la pregunta que nos hacían es sobre si es un IVA normal. Así que la fórmula que tenemos es esta. Y con fijaros que el 21% no lo he puesto entre comillas porque es un valor numérico, aunque lleva el símbolo de porcentaje. En este caso siempre se considera como número. En las respuestas que nos permitían sería la opción C. Si B10 es igual a 21%, pues entre comillas IVA normal, punto y coma, IVA reducido entre comillas. La respuesta correcta es esta, de la 8, en este caso la opción C. Bueno, más preguntas que nos hacían eran la pregunta número 9: ¿qué combinación de teclas me permite volver a las carpetas anteriores en el historial del explorador de archivos de Windows? ¿Vale? En este caso, si nosotros tenemos una carpeta,
nos dice cómo podemos volver hacia atrás en una carpeta. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta carpeta, voy a entrar, por ejemplo, en una cualquiera de ellas, por ejemplo, en esta de test, tengo una de simulacros, así que ahora mismo estoy en test simulacros, ¿vale? Estoy en esta carpeta, ¿vale? Son dos carpetas, una de test y otra de simulacros. ¿Cómo vuelvo hacia atrás? Bueno, pues para volver hacia atrás nos da la combinación posible de Alt y la tecla del cursor, en este caso, el cursor de la izquierda, y con esa combinación de teclas, ¿veis? Me vuelvo hacia atrás. Si le vuelvo a dar a Alt, la tecla de la izquierda, ¿vale? Me vuelvo hacia atrás, salgo hacia la siguiente, que sería Ofiopo, y si quiero volver hacia adelante, pues sería con la tecla de Alt hacia la derecha para volver a a las carpetas correspondientes, ¿vale? Así que la pregunta que nos decía sería la combinación de teclas que me permite volver en el explorador de archivos de Windows, ¿vale? Sería la opción B, que sería Alt más flecha de la izquierda. La siguiente pregunta nos habla de, en Word por defecto, ¿qué combinación de teclas abre la ventana para insertar un hipervínculo? ¿Vale? Nos da varias combinaciones de teclas: Alt más K, Control más Shift más Q, Alt más Q. ¿Cuál de ellas es? Bueno, ya sabéis que los atajos de teclado hay que tener un poco de cuidado con ellos porque van variando con respecto a Microsoft. Ya hemos puesto en algunos foros de Telegram que hay que actualizar los programas, ¿vale? Microsoft, para que nos devuelva cuál es la combinación correcta. En este caso nos pregunta sobre el hipervínculo. Si nosotros tenemos un documento de Word y tenemos un vínculo, ¿cómo lo hago? Tendría que seleccionar esta palabra y en este caso sería con Control Alt K, y fijaros lo que me abre es el panel de hipervínculos, ¿vale? Insertar hipervínculo sería Control más Alt más K, que era una de las respuestas que nos daba esa pregunta. En este caso la 10 sería la opción B, porque esa es la combinación de teclas que permite hacer los hipervínculos. Luego nos habla de, en Access, cuál de los siguientes nombres de campo es válido. Nos da cuatro opciones. En este caso nos dice cuál es válido, o sea que solo hay uno de ellos que es el correcto. En este caso la pregunta nos da varios tipos de nombres. Acordaos que los nombres de campos de Access, ¿vale? Sería cuando nosotros estamos en una tabla, voy a tener una tabla aquí, por ejemplo, que tengo aquí en Access, y nos habla de los nombres de campo, ¿vale? De estos nombres de campo. Entonces nos da varios tipos de combinaciones. Acordaos que los nombres de campo no pueden llevar ningún tipo de ni puntos, ni guiones, guiones normales, o de corchetes, o de dólares, o tipos de símbolos raros. No los puede llevar, pero sí puede llevar el guión bajo. Así que aquí, en este caso, la pregunta que nos hacían, y si os fijáis en los tipos de nombre que nos daban, pues hay nombres, por ejemplo, con oferta admiración, no. Precio punto dólar, no. Corchetes, no. Y uno de ellos sí que me daba guiones bajos, aunque me diera el símbolo del euro, pero en este caso sí que es válido. La respuesta correcta sería la A, ¿vale? Entonces, cuando veáis así símbolos raros, pues no los... Si no es un guión bajo, no, yo no lo pondría. Em, bueno, la 12 no la voy a contestar porque es también es un poco de teoría sobre el principio de accesibilidad del portal de transparencia. Me voy a pasar directamente a las de informática. La 13 dice que en Outlook, ¿cuál de las siguientes búsquedas nos permite encontrar los correos que en el campo asunto contengan la palabra oferta, pero no la palabra primera? Bueno, para buscar en Outlook se está hablando del asunto. Hay unas tablas que las voy a compartir aquí, que están en la página de Microsoft, cómo buscar en Outlook. Vale, hay unas pequeñas tablas que nos permiten hacer búsquedas de datos mostrando algunos ejemplos de búsqueda. Entonces, se refiere a esta parte de aquí, en la que nosotros podemos buscar a la palabra Miguel, pero no queremos que aparezca la palabra Torres. Por lo tanto, en este caso sería con el palabra no Torres. ¿Vale? Esa sería la respuesta correcta, ¿vale? Tenéis otros tipos de combinaciones, con comillas, con el operador de y, con el operador de o. Bueno, aquí diferentes tipos de opciones. En este caso, la pregunta que nos hacían era cuál de las siguientes búsquedas nos permitirá encontrar los correos en el asunto. Bueno, en el asunto ya sabéis que es un buscador. Igualmente tiene, si abrís el Outlook, este está hablando de esta parte de aquí, arriba, ¿vale? Como asunto, ¿vale? Sería encontrarlo desde aquí, ¿vale? Esa combinación posible. Bueno, entonces, ¿cuál sería la correcta en este caso? Sería asunto, dos puntos, oferta, no, primera. ¿Vale? En este caso sería esta opción. La pregunta número 13 sería la B.
14 dice, ¿cuál de los siguientes términos se refiere a una amenaza informática? Bueno, nos daba cuatro opciones: conmutador, gusano, OLAP y monitorización. En este caso nos hablan de amenazas informáticas, pues está bastante más fácil. Sería la C gusano, ¿vale? Que es un tipo de ataque informático, así que sería la opción C. Luego nos habla en Excel, una celda tiene el siguiente tipo de formato personalizado con lo que son las almohadillas, punto, almohadilla, almohadilla, almohadilla. Y dice que si introduzco un número que tiene decimales, ¿cuál es la visualización correcta? Nos da cuatro opciones, con punto de miles y con decimales. Luego nos da solo con punto de miles, con punto, con coma de decimales, pero sin punto, todo seguido. Vale, esto se habla, se dice, se refiere a un valor que yo pueda tener en una celda de Excel con un valor numérico, es decir, yo puedo tener un número aquí, 19875,45. Si le pongo los miles, ¿vale? En este caso me da formato de número, ¿vale? Es formato de número, formato moneda, bueno, el que sea. Pero él nos habla de la personalización. Habla de que nosotros en las personalizaciones de Excel tenemos una opción que se llama formatos de número y que si nosotros cambiáramos esta personalización y le pusiéramos una personalización que no tuviera esta parte de aquí arriba donde pone tipo, que no tuviera ni ceros ni comas, si solo pusiera este número con las almohadillas, ¿cuál es el resultado, cuál es el resultante? Vale, pues como no lleva la coma de los decimales, pues sería simplemente el valor en miles. ¿Veis? Ha quitado el número, aunque yo en realidad tengo escrito con 45, ¿vale? Cuando tú haces el formato personalizado, solo muestra los miles, pero no muestra los decimales. Así que a esa pregunta que nos hacían, en este caso, pues sería la correcta sería la C, que sería el valor de miles, 15C, y sin los decimales, sin la coma, sin nada de eso. Em, la pregunta número 16 nos habla de cuando navegamos por una página web, por una página web, ¿cuál de las siguientes situaciones se produce con respecto al tráfico que generamos? Habla de tráfico de subida y de bajada de archivos. Ya sabéis que la subida es desde tu ordenador a Internet, la bajada es desde Internet hacia tu ordenador. La pregunta, en este caso 16, sería la opción B, que sería la mayor parte del tráfico es de bajada, porque necesitamos enviar muy pocos datos para conectarnos en comparación a los que nos envía el servidor, ¿vale? Porque está hablando de cuando navegamos, ¿vale? Por lo tanto, es un tráfico de bajada. La pregunta número 17 nos habla de por qué cantidad de bits está formado un byte. Bueno, eh, acordaos que un byte es un carácter, es una letra. En este caso, la pregunta 17 nos da varias opciones y la correcta es la B, que son 8 bits de información. En el canal de YouTube también hay un vídeo que he hecho sobre las unidades de medida, ¿vale? Para que veáis un poco cuáles son y cómo se transforman entre unas y otras, que iré también compartiendo. Pues en este caso la respuesta correcta son 8 bits forman un byte. Pregunta 18 se refiere también a la planificación de los sistemas de información. Bueno, vamos a centrarnos en las de informática. Pregunta 19. En Excel, en una celda tenemos el valor 539 y en la siguiente tenemos el valor medida. Si seleccionamos las dos y los combinamos, ¿cuál es el resultante? Esta es muy típica. En este caso, tenemos un Excel. Aquí dice que tenemos un número que es 539. Aquí tenemos la palabra medida. ¿Y qué pasa cuando se juntan? Acordaros que tenemos que seleccionar las dos celdas y aquí tenemos el botón de combinar y centrar. ¿Vale? Este combinar y centrar, ¿qué nos va a permitir hacer? Bueno, pues si le decimos combinar y centrar, ya nos dice que solo conservará el valor superior izquierdo, por lo tanto que descarta el resto de valores. Si le digo aceptar, me queda con 539 en el centro. Así que la respuesta correcta, en este caso, cuando nosotros combinamos, en la pregunta número 19, sería borrar a medida y dejará el valor 539 centrado en la nueva celda. Esa es la pregunta 19. Pregunta 20, en Word, ¿cuál es la diferencia entre pulsar intro y mayúsculas intro? Bueno, nos da varias opciones. Bueno, simplemente recordar que cuando nosotros estamos en un documento de Word, yo estoy aquí en un documento, si hago intro, cuando nosotros ponemos las marcas de párrafo, voy a quitar este un momento. Vale, estas marcas de párrafo que están aquí en la pestaña de inicio, fijaros que lo que nos muestra, voy a marcarlo un momento, lo que nos muestra es un salto de párrafo. ¿Vale? El salto de párrafo se identifica con este símbolo, que es como una especie de corchea, pero nos habla de el otro salto que hay, que es el salto de línea. Si nosotros hacemos un salto de línea, entonces el símbolo cambia.
¿Veis? El símbolo ha puesto este símbolo de aquí, que es como una flecha hacia adentro, eso se llaman saltos de línea, por lo tanto no deja ese espacio en blanco entre las palabras, ¿vale? ¿Veis la diferencia? Este es un párrafo, salto de párrafo deja una línea en blanco, mientras que el salto de línea no lo deja, ¿vale? Por lo tanto, a esta pregunta que nos hacían en el examen, nos dice cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la A, porque indica intro, indica un párrafo nuevo, y mayús intro, esa combinación de teclas, indica salto de línea. Y la pregunta 21 dice, en Outlook, ¿cuál de las siguientes opciones nos permite cambiar a la vista calendario? Bueno, si nosotros abrimos Outlook, tenemos aquí las opciones del menú, sería correo, sería las opciones de calendario, las personas o contactos, to do, la nube. Bueno, esas serían las opciones. ¿Cómo se cambia con combinación de teclas? Pregunta número 21 nos da Alt C, Control C, Control 2, Alt 2. Esas serían las combinaciones de teclas. Pues bueno, en este caso sería Control 2. Si nosotros estamos en Outlook y hacemos la combinación de teclas Control 2, fijaros cómo me cambia de vista y me lleva directamente a la vista calendario. Esa es la respuesta correcta. Luego tenemos otra pregunta de Access la pregunta número 22. Dice que tenemos dos tablas, una de datos de factura y otra de líneas de factura, y cómo se unen esas dos tablas y qué tipo de relación genera entre ellas. Ya sabéis que hay varios tipos de relaciones entre las tablas, de las cuales también haré un vídeo, porque era una de las preguntas de la encuesta que os pedía. Y nada, pues nos da uno a varios, varios a uno, varios a varios o uno a uno. ¿Cómo se identifica? Pues nos lo da un poco en la explicación, porque él nos dice, en datos factura está la información relativa a cada factura, es decir, una factura, y en líneas de factura cada línea de los elementos de la factura, es decir, varias líneas de factura. Cuando nosotros estamos en Access, si queremos, yo tengo aquí dos tablas, una de datos de factura y otra de línea de factura. ¿Cómo se unen estas dos tablas? Tenemos que ir a herramientas, relaciones y fijaros, datos de factura, que era lo que nos pedía, una factura por cada una de las empresas, varias líneas de factura, por lo tanto la relación que se genera entre ellas es de uno a varios. En el caso de la pregunta que nos hacían, la respuesta correcta sería en la pregunta 22 sería la A, de uno a varios. ¿Vale? Esa es la relación que existe entre ellas. Pregunta 23 dice que en Windows 10 queremos refrescar el contenido de la ventana activa. ¿Qué teclas o teclas de acceso rápido utilizaremos? Acordaros, esta es muy típica, es bastante sencilla. Sería F5, que es la que actualiza siempre las ventanas. Por lo tanto, para refrescar el contenido, actualizar sería F5. Pregunta número 24 dice que tenemos un archivo tipo docx, un archivo de Word. Se muestra la información del autor, el número de páginas. En el explorador archivo de Windows, en la pestaña de vista, seleccionaremos un tipo de panel. ¿Cuál es ese panel que muestra la información? Nos da varias opciones: vista previa, panel de detalles, panel de navegación, panel de información, pero él se refiere al explorador de Windows. De tal manera que tengo que estar en el explorador de Windows, este es el explorador de Windows, y cómo se ven los tipos de archivo. Fijaros que aquí hay un panel que se llama detalles, y este panel de detalles lo que nos hace es abrir toda la información de los archivos. Si marco un archivo correspondiente, por ejemplo, del formato este que tengo aquí, formato imprimir, pues aquí me da toda la opción, todas las opciones de poder ver la información de ese archivo. En la pregunta nos decían eso exactamente, por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, 24C, panel de detalles, se llama así. Paso directamente a la pregunta 26. Dice, en Outlook, esta está anulada, esta pregunta en este examen. Luego os paso también las respuestas para que lo veáis. Está anulada. Tiene algunos fallos en las preguntas, en las respuestas. Por lo tanto, no merece la pena responderla porque hay fallos en la del delegado. Número 27 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al funcionamiento de Internet? Nos da cuatro opciones de lo que es Internet. En este caso, la respuesta correcta de las que nos propone sería la B. Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas entre sí que forman una red lógica de alcance mundial. ¿Vale? Tener en cuenta eso porque en las otras respuestas pues dice de los gobiernos, habla de organizaciones gubernamentales, nada de eso. ¿Vale? Es descentralizada, por lo tanto la respuesta correcta es la B. En la número 28 nos pregunta que hay un sistema informático que indexa, ¿vale?, archivos almacenados en servidores web
Indexar quiere decir que se recopilan las páginas web, ¿vale? ¿Y eso quién lo hace? Esa recopilación de páginas web. En la respuesta de la pregunta número 28 nos da red social, una tecnología geoespacial, un motor de búsqueda o buscador o una inteligencia artificial. Bueno, pues la que indexa los archivos para recopilarlos y meterlos en un servidor sería un motor de búsqueda o buscador. La respuesta correcta sería la C, 28C. Es igual a 30. En Access dice que creamos una consulta para eliminar la tabla de productos, aquellos registros cuyo valor en el campo activo sea igual a no. ¿Qué tipo de consulta se utiliza? Nos da cuatro tipos de consulta y nos está hablando de que si nosotros queremos eliminar de una tabla, voy a cerrar las relaciones un momento, de una tabla o de una relación de tablas, si lo queremos eliminar un dato concreto, ¿qué consulta utilizamos? Tendríamos que ir a crear. En este caso, utilizábamos varios tipos de creación de consultas. Por ejemplo, en este caso podría utilizar un diseño de consulta y aquí en diseños de consulta tendría cuáles son los tipos de consultas que hay, ¿vale? De la cual hablaré también en alguno de los vídeos. Este tipo de consultas, la que nos está pidiendo es esta de aquí, que se llama de eliminación, ¿vale? Consulta de eliminación. Si yo bajo una tabla a la consulta, puedo utilizar la consulta de eliminación con uno de los campos. Por ejemplo, si yo quiero eliminar nombres y utilizar eliminar para decirle cuál es el campo que queremos utilizar. Marco eliminar, ejecutaría la función y me dice va a eliminar el número de filas correspondientes. En este caso me elimina todo porque yo no tengo ningún criterio. Así que en esa pregunta que nos hablaban era qué tipo de consulta para eliminación se llaman consultas de eliminación. La respuesta correcta a la pregunta número 30 es la D. Luego nos daba una serie de preguntas de reserva. Vamos a resolver las que son de la parte de informática. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos sirve para valores lógicos del tipo verdadero o falso? Acordaros que los tipos verdadero o falso en este caso serían booleanos. ¿Vale? Esta sería la respuesta correcta. Otra de las preguntas de reserva es ¿qué lenguajes puede interpretar los navegadores o exploradores de páginas web? Bueno, los lenguajes en este caso sería de HTML, que son los lenguajes de programación web, porque los otros son, por ejemplo, C++, porque es un lenguaje de programación, pero no es básicamente de las páginas web, o Pascal, o ensamblador, que no son las correctas. 4 de reserva nos dice cuál de las siguientes funciones de Windows 10 no es una ayuda de accesibilidad. Dice que no es. Por lo tanto, en este caso, la lupa, que sería la opción de, es una de las ayudas de accesibilidad, el narrador, OneDrive o subtítulos, en este caso OneDrive, acordaos que es la nube, no sería la correcta. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 4C. OneDrive no es ningún tipo de ayuda de accesibilidad. Y por último, para introducir un carácter especial de texto como los copyright o registrados, en la pestaña Insertal de Word, ¿cuál es la herramienta que se utiliza? Nos da cuatro opciones: marcador, elementos rápidos, Word o símbolo. Nos habla de esta opción de aquí, cuando nos vamos a insertar, y nos habla de símbolos. Y entonces en símbolos, aquí tenemos registrado y copyright. Si yo digo copyright, pues lo inserta. Así que la opción correcta para esas herramientas que nos daba la pregunta, ¿vale? Sería la opción de símbolos. 5D sería la respuesta correcta, ¿vale? En este caso. Bueno, espero que os haya ayudado la corrección de este pequeño simulacro que lo he hecho. Lo voy a colgar para que lo tengáis. Están solo las preguntas de informática, ¿vale? Que son las que forman parte de este, de este vídeo. Y nada, seguiré poniendo los vídeos que me habéis pedido, eh, y espero que os haya servido y os haya gustado. ¿Vale? Muchas gracias.